Capítulo 1. El inframundo no era un lugar, sino un estado, una extensión infinita de sombras y lamentos donde el tiempo se deshacía como arena entre los dedos. El río Estigia serpenteaba a través de la penumbra, sus aguas negras como el ónix, reflejando fragmentos de vidas rotas, rostros olvidados, promesas incumplidas. El aire era pesado, cargado de un silencio que no era silencio, sino un coro de susurros de las almas que vagaban sin rumbo. Aquiles, recién arrancado del mundo de los vivos, aún sentía el eco del dolor en su talón, donde la flecha de Paris, guiada por un dios cruel, había encontrado su carne mortal. Su cuerpo, que una vez había sido un templo de fuerza y gloria, ahora era una sombra etérea, translúcida, como si la muerte hubiera despojado su esencia hasta dejar solo un contorno de lo que fue. Pero su alma ardía con un propósito inquebrantable: encontrar a Patroclo. La culpa era una compañera constante, más pesada que cualquier armadura que hubiera llevado en vida. Patroclo, su amor, su compañero de infancia, su otra mitad, había muerto por su arrogancia. Aquiles había negado su espada a los aqueos, había dejado que su orgullo lo cegara, y Patroclo, con su corazón leal y su valentía silenciosa, había tomado su lugar. La imagen de Patroclo, vestido con la armadura dorada de Aquiles, enfrentándose a Héctor en las llanuras de Troya, era un tormento que lo perseguía incluso en la muerte. Recordaba cada detalle: el brillo del sol en el bronce, el grito de los soldados, y luego, el silencio devastador cuando supo que Patroclo había caído. Había vengado su muerte, sí, había arrastrado el cuerpo de Héctor por el polvo, había derramado sangre hasta que su propia vida se apagó, pero nada podía deshacer el error. Nada podía devolverle a Patroclo. Caminaba por la orilla del Estigia, sus pasos silenciosos pero cargados de una urgencia que hacía temblar la bruma a su alrededor. Las almas a su paso eran figuras difusas, sombras sin rostro que se desvanecían al mirarlo, como si temieran la intensidad de su presencia. El inframundo era un laberinto de desolación, con campos de asfódelos que se extendían en la distancia, sus flores pálidas meciéndose sin viento. Aquiles buscaba entre las multitudes etéreas, su mirada escudriñando cada figura, cada contorno, esperando reconocer el rostro que había amado desde que eran niños. Había oído que las almas podían perderse en el inframundo, disolverse en el olvido si no tenían un propósito que las anclara. Pero Patroclo no podía haberse desvanecido. No él. No el hombre que había sido su luz en los días más oscuros. El tiempo en el inframundo no se medía en horas ni días, sino en la repetición de los propios pensamientos. Aquiles no sabía cuánto había caminado, solo que cada paso lo acercaba más a la posibilidad de redención, o al menos, de un instante de perdón. Entonces, lo vio. A lo lejos, entre la bruma gris que se alzaba como un velo, una figura estaba inmóvil, de pie junto a un afloramiento de rocas negras. Era Patroclo. Su silueta era inconfundible, incluso en la penumbra, los hombros anchos pero ligeramente encorvados, como si cargaran un peso invisible, el cabello que caía en mechones desordenados, como lo llevaba en los días de verano en Phthia, y sus ojos, que en vida brillaban como el mar al amanecer, ahora opacos, nublados por una emoción que Aquiles reconoció al instante: furia. «Patroclo», gritó Aquiles, su voz rompiendo el silencio del inframundo como un relámpago. Corrió hacia él, sus pies etéreos apenas rozando el suelo, su alma vibrando con una mezcla de alegría y desesperación. Quería abrazarlo, borrar los días de sangre y guerra que los habían separado, hacer que el mundo volviera a ser como en los días dorados de su juventud, cuando corrían por los campos y reían bajo el sol. Quería decirle que lo había vengado, que había dado su vida para seguirlo, que todo su ser aún le pertenecía. Pero Patroclo no se movió. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, su postura rígida como una estatua tallada en mármol frío. Sus ojos lo atravesaron con un filo que cortaba más que cualquier lanza, más que la flecha que había acabado con la vida de Aquiles. El héroe se detuvo en seco, a pocos pasos de él, el entusiasmo desmoronándose en su rostro. La mirada de Patroclo era un abismo, y Aquiles sintió que caía en él. «¿Cómo te atreves a buscarme, Aquiles?», dijo Patroclo, su voz baja, casi un siseo, pero cargada de un resentimiento que hizo retroceder al héroe. «¿Con esa mirada de alivio, como si no fueras tú quien me envió a la muerte? ¿Como si no hubieras elegido tu orgullo por encima de mi vida?». Aquiles sintió que el suelo bajo él se desvanecía, aunque no había suelo en el inframundo, solo la ilusión de uno. La culpa, que había intentado enterrar bajo su furia en Troya, resurgió con una fuerza que lo dejó sin aliento.
Recordó el momento en que Patroclo le pidió permiso para llevar su armadura, para liderar a los mirmidones, para salvar a los aqueos de la derrota. Recordó su propia negativa a pelear, su corazón endurecido por la ira contra Agamenón, y cómo, en su arrogancia, había dejado que Patroclo tomara su lugar. Había creído que su amigo, su amor, podría regresar victorioso. Pero Héctor lo esperaba, y la muerte no perdona a los mortales que juegan a ser héroes. Patroclo, empezó Aquiles, pero las palabras se le deshacían en la boca, insuficientes ante la magnitud de su error. Cayó de rodillas, su figura etérea temblando como si aún pudiera sentir el peso de su cuerpo mortal. No quería que murieras. No quería que fueras tú quien pagara el precio de mi ira. ¿No querías? Lo interrumpió Patroclo, dando un paso adelante, su figura vibrando con una rabia que parecía iluminar la penumbra. Me pusiste tu armadura, Aquiles. Me enviaste a enfrentar a los troyanos, sabiendo que no era yo quien podía cargar con tu destino. Sabías que Héctor no me dejaría vivir. Su voz se alzó, resonando en las sombras, y por un momento, el Estigia pareció detener su flujo, como si el río mismo contuviera el aliento ante su dolor. Aquiles inclinó la cabeza, sus manos apretándose contra el suelo inexistente. Las lágrimas, si las almas podían derramarlas, brillaron en sus ojos, reflejando la luz tenue del inframundo. Lo sé, susurró, su voz rota por la culpa. Tu muerte fue mi condena, Patroclo. Cada día en Troya, cada noche después de tu caída, fue un tormento. Maté a Héctor, profané su cuerpo, destruí todo lo que pude, pero nada te trajo de vuelta. Y ahora, aquí estoy, muerto como tú, porque no podía vivir en un mundo donde no estabas. Patroclo lo miró en silencio, su furia titubeando ante la vista de Aquiles, roto y vulnerable. La rabia aún ardía en su pecho, pero debajo de ella, como un río subterráneo, fluía el amor que los había unido desde niños. Recordó los días en Phtia, cuando corrían juntos por los campos, cuando Aquiles le enseñaba a lanzar una lanza, cuando se sentaban bajo las estrellas y soñaban con una vida sin guerra. Pero también recordaba el campo de Troya, el peso de la armadura de Aquiles sobre sus hombros, el momento en que Héctor alzó su lanza y el mundo se desvaneció. La memoria era un cuchillo de doble filo, cortando entre el amor y el dolor. No fue solo tu culpa, dijo Patroclo al fin, su voz suavizándose, aunque aún cargada de tristeza. Yo elegí ir. Quise protegerte, proteger a los nuestros. Pero me dolió, Aquiles. Me dolió que no estuvieras allí. Que no me detuvieras. Que no me salvaras. Aquiles levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Patroclo. En ese instante, el inframundo, con toda su frialdad, pareció desvanecerse. Solo estaban ellos dos, suspendidos en un momento que pertenecía a la vida, no a la muerte. Aquiles extendió una mano, temblorosa, hacia Patroclo, no para tocarlo aún, sino como una súplica silenciosa. Dime cómo puedo repararlo, susurró. Dime cómo puedo hacer que me perdones. Patroclo no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la distancia, como si buscara en el Estigia las respuestas que no tenía. La furia aún latía en él, pero también el amor, ese lazo que ni la muerte podía romper. Y en ese silencio, el inframundo contuvo el aliento, esperando lo que vendría después. El inframundo era un lienzo de ausencias, un lugar donde las almas no tocaban, no respiraban, no vivían. Pero Aquiles y Patroclo estaban suspendidos en un instante que desafiaba su desolación. La bruma gris del Estigia se arremolinaba a su alrededor, como si el río mismo contuviera el aliento, testigo de un dolor que no pertenecía a la muerte, sino a la vida que les habían robado. Patroclo, con su mirada aún cargada de una furia que comenzaba a deshacerse, observaba a Aquiles, arrodillado ante él, su figura etérea temblando como una llama a punto de apagarse. La rabia que había sostenido a Patroclo desde su muerte en Troya, desde el momento en que la lanza de Héctor atravesó su pecho, era un fuego que ahora vacilaba, amenazado por el amor que nunca había dejado de arder. Patroclo dio un paso atrás, no por rechazo, sino porque necesitaba espacio para respirar, aunque las almas no necesitaran aire. Su mente era un torbellino de recuerdos. Vio los campos de Phtia, donde él y Aquiles, apenas niños, corrían entre los olivos, sus risas mezclándose con el canto de las cigarras. Recordó las noches junto al fuego en el campamento aqueo, cuando Aquiles tocaba la lira y él cerraba los ojos, dejando que la música los envolviera como un manto.
Pero también vio el polvo de Troya, el peso de la armadura de Aquiles sobre sus hombros, demasiado grande, demasiado pesada, como si cargara el destino de un semidios. Recordó el momento en que Héctor alzó su lanza, y cómo, en su último aliento, su pensamiento no fue de miedo, sino de Aquiles, de su rostro, de su promesa rota. Aquiles, aún de rodillas, no se atrevía a moverse. La culpa era una cadena que lo ataba al suelo inexistente del inframundo. Cada palabra de Patroclo había sido un golpe, pero no podía culparlo. Él había sido el arquitecto de su tragedia. Había elegido el orgullo sobre el amor, la gloria sobre la vida de Patroclo. Y sin embargo, aquí estaba, frente a él, con la oportunidad de verlo de nuevo, aunque fuera como sombras. La idea de tocarlo, de sentirlo, aunque fuera en esta forma etérea, era un anhelo que lo consumía. Pero temía que un movimiento en falso rompiera el frágil puente que los unía. El silencio entre ellos era un abismo, pero también un refugio. Patroclo cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. En un destello, vio a Aquiles en la playa de Troya, su cabello dorado brillando bajo el sol, sus manos fuertes sosteniendo una lanza mientras le enseñaba a lanzar con precisión. Recordó la noche en que, bajo un cielo lleno de estrellas, Aquiles le había jurado que nunca lo dejaría solo, que su destino estaba entrelazado con el suyo, más allá de los dioses, más allá de la guerra. Pero la guerra los había traicionado. Aquiles no había estado allí cuando Héctor alzó su arma, cuando el mundo se volvió negro. Y sin embargo, en el fondo de su alma, Patroclo sabía que no había sido solo la arrogancia de Aquiles lo que lo llevó a la muerte. Él había elegido ponerse la armadura, había elegido pelear, porque creía que podía proteger a Aquiles, aunque fuera por un día más. La furia en su pecho se deshizo como cenizas en el viento. Lo que quedaba era una tristeza profunda, un anhelo por lo que habían perdido. Patroclo abrió los ojos y miró a Aquiles, que seguía arrodillado, su rostro una máscara de dolor y esperanza. Sin una palabra, Patroclo extendió una mano, no para acusar, sino para tocar. Sus dedos etéreos rozaron el rostro de Aquiles, y aunque no había carne ni calor, había algo más, una conexión que trascendía la muerte, un eco de la vida que habían compartido. Aquiles alzó la mirada, sus ojos brillando con un fulgor que el inframundo no podía apagar. No dijo nada, temiendo que cualquier palabra rompiera el hechizo. Lentamente, se puso de pie, sus manos temblando mientras las extendía hacia Patroclo. No hubo más acusaciones, no más reproches. Solo el reconocimiento de lo que habían sido el uno para el otro, dos almas entrelazadas, separadas por la tragedia pero unidas por algo más fuerte que la muerte. Patroclo dio un paso adelante, y antes de que pudiera pensarlo, envolvió a Aquiles en un abrazo. El abrazo fue un cataclismo silencioso. Sus figuras etéreas se fundieron, como si quisieran convertirse en una sola alma, como si pudieran borrar los siglos de separación con la fuerza de su unión. Aquiles enterró su rostro en el hombro de Patroclo, sus manos aferrándose a él como si temiera que el inframundo los arrancara de nuevo. Patroclo, por su parte, cerró los ojos, dejando que el peso de su dolor se disolviera en el calor de ese momento. No había cuerpos, no había carne, pero había algo más profundo, la certeza de que, incluso en la muerte, se pertenecían el uno al otro. El Estigia pareció detener su flujo, las sombras del inframundo retrocediendo como si respetaran la santidad de ese instante. Las almas cercanas, difusas y sin rumbo, se desvanecieron en la bruma, dejando a Aquiles y Patroclo solos en su abrazo. Era el adiós que no habían tenido en vida, el momento que la guerra les había robado. Aquiles sintió que, por primera vez desde que la flecha de París lo alcanzó, podía respirar, aunque no tuviera pulmones. Patroclo, por su parte, sintió que la herida de su muerte comenzaba a cerrarse, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque Aquiles estaba allí, con él, en la oscuridad. Desde un rincón oculto, envuelta en un manto de sombras salpicado de flores marchitas, Perséfone observaba. La reina del inframundo, cuya vida estaba dividida entre la luz y la oscuridad, sintió un nudo en su pecho inmortal. Había visto innumerables almas cruzar el Estigia, había presenciado tragedias y despedidas, pero pocas historias la conmovían como esta. El amor entre Aquiles y Patroclo era un fuego que desafiaba la frialdad del reino de Hades, una chispa que iluminaba incluso las sombras más profundas. Sus ojos, acostumbrados a la monotonía de la muerte, se humedecieron al ver el abrazo, la forma en que sus figuras etéreas parecían fundirse, como si quisieran desafiar las leyes del inframundo.
Perséfone sabía que las almas no podían permanecer así para siempre. El inframundo no era un lugar de redenciones, sino de eternidades inmutables. Pero algo en ese abrazo, en la intensidad de su amor, la hizo pensar en su propia vida, en los días que pasaba en la tierra, bajo el sol, antes de regresar a las sombras. Había una injusticia en la separación de Aquiles y Patroclo, una tragedia que no merecía terminar en la penumbra del Estigia. Su corazón, que latía entre la vida y la muerte, se inclinó hacia ellos. Decidió que no podía dejarlos allí, condenados a vagar como sombras. Debía haber algo más, una posibilidad, aunque fuera un riesgo. Sin hacer ruido, se deslizó hacia el salón del trono de Hades, su manto ondeando como un río de noche. Llevaba consigo la imagen de ese abrazo, la certeza de que el amor de Aquiles y Patroclo merecía una oportunidad más, aunque fuera bajo las duras condiciones del señor del inframundo. Mientras se alejaba, el abrazo de los dos héroes continuó, un faro de luz en la oscuridad, un desafío a la muerte misma. El inframundo era un reino de permanencia, donde las almas no cambiaban, no crecían, no se redimían. Era un lienzo de sombras eternas, pintado con el gris de los asfódelos y el negro del Estigia, cuya corriente gemía como un lamento antiguo. Pero en el corazón de esa desolación, el abrazo de Aquiles y Patroclo había encendido una chispa, un destello de vida que desafiaba la quietud de la muerte. Perséfone, reina de este mundo dividido entre la luz y la oscuridad, había presenciado su unión desde las sombras, su manto de flores marchitas ondeando como un eco de la primavera que nunca llegaba. El abrazo de los dos héroes, tan feroz, tan desesperado, había tocado algo en su alma inmortal, un lugar que aún recordaba el calor del sol y el aroma de los campos vivos. Perséfone se deslizó hacia el salón del trono de Hades, un abismo de obsidiana donde la luz no se atrevía a entrar. Las columnas de piedra negra se alzaban como centinelas, y el aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el eco lejano de las almas que vagaban más allá. Hades, señor del inframundo, estaba sentado en su trono, una mole de granito tallada con rostros que parecían gritar en silencio. Sus ojos, profundos como pozos sin fondo, observaban a Perséfone con una mezcla de curiosidad y cautela. Su rostro, severo y eterno, no revelaba emociones, pero Perséfone conocía los matices de su esposo, la forma en que su silencio podía ser tanto un desafío como una invitación. Ella se detuvo ante el trono, su figura menuda pero imponente, como una flor que florece en la grieta de una roca. No habló de inmediato, dejando que el peso del momento se asentara. En su mente, aún veía a Aquiles y Patroclo, sus figuras etéreas fundidas en un abrazo que parecía desafiar las leyes del inframundo. Recordó su propia vida, los días en que corría por los prados bajo el sol, antes de que Hades la trajera a este reino de sombras. Había aprendido a amar la oscuridad, pero también sabía lo que era anhelar la luz. Aquiles y Patroclo, con su amor roto por la guerra, merecían algo más que la eternidad en la penumbra. Hades, dijo al fin, su voz suave como un susurro de viento, pero firme como la tierra misma. He visto a dos almas cuyo amor trasciende la muerte. Aquiles y Patroclo, separados por la tragedia, se han encontrado en tu reino. Su abrazo es un testimonio de lo que el mundo de los vivos puede ofrecer, un amor que arde incluso en la oscuridad. Permíteles renacer. Hades inclinó la cabeza, sus dedos tamborileando en el brazo de su trono, un ritmo lento que resonaba como el latido de un corazón olvidado. El destino de las almas no se altera por caprichos, esposa mía, respondió, su voz grave, como el rumor de la tierra al abrirse. Innumerables héroes han cruzado el Estigia, y todos aceptan su lugar aquí. ¿Por qué estos dos merecen una excepción? Perséfone dio un paso adelante, sus ojos brillando con una determinación que rara vez mostraba ante Hades. No es un capricho. Su amor es una fuerza que podría iluminar el mundo de los vivos, una ofrenda a los dioses que aún valoran la pasión humana. No pido un regalo sin precio. Dales una oportunidad, pero con un desafío que pruebe si su vínculo es tan eterno como parece. Hades guardó silencio, sus ojos escudriñando a Perséfone como si buscaran una grieta en su resolución. Él no era un dios de compasión, pero tampoco era inmune al peso de las historias que cruzaban su reino. Había visto el amor de Orfeo por Eurídice, la lealtad de Alcestis, pero el abrazo de Aquiles y Patroclo tenía algo único, una intensidad que parecía desafiar la misma muerte. Finalmente, alzó una mano, y el aire del salón se volvió más frío, como si el inframundo respondiera a su voluntad. Que renazcan, dijo,
su voz un decreto que resonó en las paredes de obsidiana. Podrán elegir el lugar y el momento, y conservarán los recuerdos de su vida pasada hasta la adolescencia. Pero después, sus memorias se nublarán, como niebla sobre el Estigia. Tendrán nombres nuevos, rostros nuevos, y no sabrán quién es el otro. Si su amor es tan fuerte como dices, que lo demuestren encontrándose de nuevo en el mundo de los vivos. Si fallan, sus almas no regresarán juntas al inframundo. Se perderán para siempre, separadas por la eternidad. Perséfone inclinó la cabeza, aceptando el peso de la condición. Era un riesgo inmenso, pero confiaba en la chispa que había visto en Aquiles y Patroclo. Sin otra palabra, se giró y regresó al lugar donde los dos héroes aún se abrazaban, ajenos a la presencia de los dioses. El Estigia fluía a su lado, su murmullo un recordatorio constante de la irrevocabilidad de la muerte, pero también de la posibilidad de algo más. Aquiles y Patroclo estaban inmóviles, sus figuras etéreas aún entrelazadas, como si temieran que soltarse los condenara a perderse de nuevo. Perséfone se acercó, su manto ondeando como un río de noche. No necesitó alzar la voz, su presencia era suficiente para que las almas la notaran. Aquiles fue el primero en levantar la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. Patroclo, más lento, se separó ligeramente, aunque mantuvo una mano en el brazo de Aquiles, como si necesitara anclarse a él. Héroes de Troya, dijo Perséfone, su voz como un eco de la primavera perdida. Vuestro amor ha conmovido incluso el corazón del inframundo. Hades os ofrece una oportunidad, renacer en el mundo de los vivos, en la tierra que una vez llamasteis hogar, en un tiempo donde los dioses son solo ecos. Podréis elegir el momento y el lugar, y recordaréis vuestra vida pasada hasta que la adolescencia os alcance. Pero entonces, vuestros recuerdos se desvanecerán. Tendréis nombres nuevos, rostros nuevos, y no sabréis quién es el otro. Si no os encontráis, vuestras almas se perderán para siempre, separadas por la eternidad. ¿Aceptáis este riesgo? Aquiles sintió un nudo en su pecho, aunque no tuviera corazón que latiera. La idea de volver a la vida, de caminar bajo el sol, de sentir el viento y el calor, era un anhelo que no había sabido que aún llevaba dentro. Pero la condición de Hades era un filo de doble cara. Miró a Patroclo, buscando en sus ojos la respuesta que no podía encontrar en sí mismo. Recordó, en un destello, una noche en Phthia, cuando eran apenas adolescentes, sentados en una colina bajo un cielo estrellado. Habían jurado que siempre se encontrarían, sin importar los dioses o el destino. Ese juramento aún resonaba en él, más fuerte que el miedo. Patroclo, por su parte, sintió el peso de la oferta como una roca sobre sus hombros. Había muerto por Aquiles una vez, y la idea de perderlo de nuevo, de vagar eternamente sin él, era un terror que amenazaba con consumir lo poco que quedaba de su alma. Pero también recordaba los días en que eran inseparables, cuando el mundo era solo ellos dos, antes de la guerra, antes de la tragedia. La posibilidad de una nueva vida, aunque incierta, era un faro en la oscuridad. Apretó la mano de Aquiles, un gesto que no necesitaba palabras. No hablaron. No hacía falta. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el inframundo pareció desvanecerse. Aquiles asintió, primero hacia Patroclo, luego hacia Perséfone. Patroclo, con un leve movimiento de cabeza, confirmó su decisión. Querían renacer, arriesgarlo todo, aunque el precio fuera la eternidad. Perséfone extendió una mano, y un viento cálido, extraño en la frialdad del inframundo, comenzó a envolverlos. Era un viento que olía a olivos y sal marina, a la Grecia que habían amado, a la vida que habían perdido. Las figuras de Aquiles y Patroclo comenzaron a desvanecerse, sus contornos difuminándose como niebla bajo el sol. Perséfone los observó hasta que desaparecieron, su corazón dividido entre la esperanza y el temor por lo que les esperaba. El Estigia reanudó su flujo, y el inframundo volvió a su silencio eterno, pero algo había cambiado. Dos almas habían desafiado la muerte, y su historia aún no había terminado.